Muy buenas tardes para todas y bienvenidos todas y todos y bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a dar inicio al Evangelio de Lucas, un evangelio de un no judío, de una persona que estuvo muy cercana a Pablo y que pues ya vamos a conocer un poquito más de él. Para iniciar, Lucas era un médico, eso nos lo confirma Colosenses 4:14, que dice: os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Ahí está Pablo presentando a Lucas como el médico amado. Lo que vamos a ver en Lucas es cómo él muestra los temas de enfermedades un poquito distintos a como los mostraron antes Mateo y Marcos, porque pues obviamente al ser médico él los ve diferente. Él tenía una relación muy cercana con, perdón, él tenía una relación muy cercana con Pablo, y en muchos momentos cuando Pablo estaba solo, él estaba acompañándolo, era uno de los pocos que lo acompañaba. Bueno, entonces, además era macedonio, puede ser que es el varón macedonio que se habla en el capítulo 16, versículo 9, que dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Puede ser que ese varón macedonio fuera ese Lucas que después va a escribir este evangelio, que nos va a permitir también conocer y acercarnos de manera diferente a Jesús y a todas las cosas que él hizo en esta tierra. Como les dije, pues era no judío, no era judío. También escribió el libro de los Hechos, que lo vamos a ver después de que terminemos los evangelios. Y nos deja, además de ser un excelente médico, era historiador. Y las cosas que nos deja en sus relatos históricos nos permiten conocer mejor cómo las cosas que dijo Lucas, que parecía que al principio no eran reales, al hacer todos esos descubrimientos arqueológicos, han descubierto que todo lo que dijo Lucas sí, se cumplió, o sea que no se equivocó cuando hablaba de las cosas que decía. Este evangelio pudo ser escrito a finales de la década de los años 50, y pues lo que vamos a ver ahora es ese punto de vista de una recolección de información que tiene Lucas para mostrarnos, y cosas nuevas que nos va dejando claro en el recorrido del evangelio. Perdón, acá. Voy para acá. Entonces, ¿cómo es la estructura del Evangelio de Lucas? Contiene primero una introducción y 14 secciones. Está dividido en dos partes. La primera parte es el descenso, que incluye desde el descenso a la tierra del Hijo de Dios, es decir, desde el nacimiento de Jesús hasta que inicia el ascenso hacia Jerusalén, donde pues ya sabemos todo lo que le va a pasar. Y la segunda parte es el ascenso. El capítulo 9 es una unión entre esas dos partes, y nos muestra quién es Jesús y quiénes deben ser sus discípulos. Y al final termina con el ascenso de Jesús a los cielos. En la introducción nos dice, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces aquí empieza a decir que él está, pues él empieza a contar que por qué él le sale, o sea, por qué decide él hacer la investigación, y es porque que le pareció importante ordenarlas para que Teófilo las vea, Teófilo que era cristiano, que conocía las cosas, para que las tuviera en orden y supiera por qué estaban así, y para que tuviera claro cómo habían sucedido. Entonces seguimos acá. Entonces ya iniciamos con la primera parte y hablamos ya de la venida de Jesús a la tierra, y hablamos de dos nacimientos prodigiosos. Está en el capítulo 1 del versículo 5 al capítulo 3 versículo 52, y empieza acá con Juan el Bautista. Como ya sabemos todos, Juan el Bautista lo que hizo fue abrir el camino para que pues Jesús viniera a esta tierra, para mostrar que venía Jesús a esta tierra. Dice en el capítulo 1, versículos del 5 al 7.
Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Entonces, aquí empieza a contar de dónde viene Juan el Bautista. Juan el Bautista era hijo de un sacerdote se llamaba Zacarías, y su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Ellos eran dos personas que eran justas, o sea, hacían lo correcto delante del Señor y no tenían, o sea, no tenían tacha. Dice que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, cumplían la ley, cumplían la Torá y hacían lo que decía la ley. Pero Elizabeth era estéril y no tenían hijos. Dice en los versículos 13 al 15 y el 17. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí dice un montón de cosas lindas, ese ángel dice un montón de cosas lindas a Zacarías. Primero le dice que no tenga miedo, que no tenga temor, que es el mensaje que siempre nos da el Señor, porque a veces nos podemos angustiar por cosas y el Señor nos dice que no temamos, que porque ha orado, el Señor le ha escuchado. Entonces nuestras oraciones siempre son escuchadas. Y por esa oración que Zacarías hizo, su mujer Elizabeth va a dar a luz un hijo. Y de una vez le dice cuál es el nombre que le va a dar. Les dice que va a ser un hijo que les va a producir mucho gozo, que su nacimiento va a ser maravilloso y que va a ser grande delante de Dios. Les advierte que no va a beber vino ni sidra y que va a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Es decir, le está diciendo cosas que vamos a ver que se cumplen cuando está embarazada Elizabeth y llega a visitarla María, por ejemplo, que de una vez el niño salta en la barriga de Elizabeth. Entonces ya está lleno del Espíritu Santo. Es un niño que ya viene con una misión, que conoce desde antes de nacer, conoce ese propósito que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros y ya sabe lo que tiene que hacer. Y además dice que él va a ir delante de el Mesías, o sea, va a ir delante, él va a ser quien abre el camino para el Mesías y va a ir con el espíritu y el poder de Elías. Entonces, en muchas partes de la Biblia aclara cómo ese Elías que había de venir, que ya vino, era Juan el Bautista. Entonces, ahí vuelve a dejar claro ese profeta, ese ángel, le está dejando claro a Zacarías que su hijo va a abrir el camino para el Mesías y adicionalmente va a venir con el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, acordémonos que lo que hizo Juan el Bautista fue llamar a la gente al arrepentimiento, a que se bautizaran, a que murieran a esa vida antigua y mostrarles que venía alguien que estaba por encima de él. Entonces, esa misión de Juan aquí la resalta muy bien Lucas, explicando qué es lo que le dicen a Zacarías, qué le dice ese ángel a Zacarías y por qué está pasando eso. Después viene el nacimiento de Jesús. Entonces son dos nacimientos prodigiosos. El primero es Juan el Bautista y el segundo es Jesús. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a decirle a María que estaba desposada con José. Que estaba desposada, que quiere decir que estaban cumpliendo el desposorio, que era un año. O sea, ellos se comprometían, tenían un compromiso, duraban un año cada uno viviendo en su casa, todavía no tenían relaciones, y después ya se unían como pareja. O sea, ella no había conocido varón, aunque estaba desposada. El nombre de ella, porque era virgen, pues obviamente no había tenido relaciones, era María. Y entrando ese ángel le dice: salve, muy favorecida. Aquí no le está diciendo que ella no tiene pecado, que ella es perfecta, no, aquí le está diciendo que
ha recibido el favor especial, la gracia especial de Dios sobre ella y que es bendita sobre todas las mujeres. Tiene una bendición especial que solamente se le dio a María. Aquí no está diciendo que le pidamos a María, que a partir de la fecha María va a ser la persona más importante. Claro que tiene un papel fundamental. María tiene ese papel de tener, de que va a concebir a ese niño, a ese Jesús, ¿cierto? Ella lo va a concebir. Por eso es muy favorecida. Pero no dice ni que sea perfecta, ni que no tenga pecado, ni que le oremos a ella. Eso es súper importante recalcar. Dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, miren santo y ser como está con mayúscula, quiere decir que estamos hablando de un ser con mayúscula, que ya sabemos del Señor, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. La actitud de María, esa actitud, eso es capítulo 1, versículos 35 y 38. Esa actitud de María de saberse pecadora y saber que está recibiendo una bendición especial, y esa actitud de decir, hágase en mí lo que tú quieras, lo que tú decidas, esa es la actitud que nosotros tenemos que tener, y que se haga conforme a la palabra del Señor en nosotros y en nuestras vidas, y que Él sea el que se encargue de hacer las cosas. Cuando el Señor nos dice, nos da una tarea o nos muestra algo, nosotros tenemos que obedecer, y a veces somos necios, pero la actitud de María es la actitud correcta. La actitud de Zacarías y la actitud de Elizabeth es creer que el Señor puede hacer posible lo imposible. Elizabeth ya era una anciana y sin embargo concibió un hijo, y ella le llamaban la estéril. Entonces, en realidad, no hay nadie que sea la estéril, a nadie se le puede decir la estéril, si el Señor decide que sobre ella va a poner su mano y sobre ella va a reposar el Espíritu de Él, pueden pasar cosas maravillosas. Para que siempre estemos seguros que todo lo que vemos en el Evangelio, todo lo que vemos en la palabra, es para que nosotros estemos tranquilos porque tenemos al Dios Todopoderoso con nosotros que nos ayuda. Y que si nosotros oramos, Él nos ayuda. Dice en los versículos 39 al 45. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces, esto es la culminación de lo que el ángel ya había dicho. Ella iba a ser, o sea, el niño que tenía Elizabeth en su vientre iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre. El niño supo que había llegado María, que estaba embarazada de Jesús. O sea, esto es precioso y el Señor hace que todo se dé de la manera perfecta. Y por eso en el vientre saltó ese bebé. Y Elizabeth reconoce que María es bendita entre todas las mujeres porque recibió esa bendición especial que solo le fue dada a ella. O sea, María es una mujer muy especial para haber recibido esa bendición. Y lo más importante que dice al final es que ella creyó. Esa bienaventurada que era María, creyó. Y por eso se cumplió todo lo que fue dicho por parte del Señor, o sea, de parte de Dios. Y cuando se refieren a Jesús, cuando se refieren al Señor, ese Señor siempre es en mayúscula. Ese es un título de Dios, es el Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. María sabe que ella es pecadora, María sabe que no es perfecta, que tiene defectos, pero sabe que ella no merece eso que le han dado. Por eso engrandece su alma al Señor. Y de ese versículo sacaron el Magnificat, que es precioso, y de ese versículo lo sacaron, porque esa es la oración de María para decirle al Señor que está muy agradecida por todo lo que ha hecho por ella. Dice en el capítulo 1, versículos del 67 al 69. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo,
Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Zacarías, miren, esto es muy, ¿cómo utilizar una palabra para que pueda decir lo que siento? Esto es maravilloso. La familia, Elizabeth, Zacarías, María, o sea, todos se llenan, todos son llenos del Espíritu Santo y profetizan y dicen, hablan palabra de Dios. El hecho de estar esperando ese hijo especial que va a ser Juan el Bautista, que viene con una misión, que viene con un propósito divino, a abrir el camino para el Mesías, el hecho de ser hacer parte de esa familia, hace que Zacarías también profetice, hace que Zacarías sepa que el Dios de Israel ha redimido a ese pueblo, o sea, que está mandando la redención a través de Jesús y que nos levantó a ese Salvador, que es Jesús, de la casa de David, para que él cambie a esa sociedad, para que nos cambie hasta ahora, muchos siglos después, a nosotros, para que nosotros lo podamos recibir y podamos entender que eso que hizo el Señor todo fue perfecto para mostrarnos que Él todo lo hace perfecto. En el capítulo 1, versículos 76 al 79 dice así, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, para la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ese es el propósito de Juan el Bautista. Va a ser llamado profeta del Altísimo. Tenía el espíritu de Elías y él caminaba delante de la presencia del Señor, preparando el camino, mostrándole a los hombres quién era ese que venía, que era muchísimo más grande que él, del cual él no merecía ni siquiera desamarrar su cordón. Él sabe, o sea, él sabe desde el principio que ese propósito divino para el que vino es uno solo, y es abrir el camino para el Mesías. Y lo tiene clarísimo. Entonces, esto nos sigue mostrando acá cómo el Señor va haciendo que las cosas sucedan de la manera que tienen que suceder. En el capítulo 2, versículos 1, 4 de 4 al 5 y el 7 dice así. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César para que todo el mundo fuese empadronado. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Acordémonos que cuando vimos Miqueas claramente profetizó que ese niño, ese Dios que vendría en forma de hombre, ese niño iba a nacer en Belén. Que, pues, ¿quién va a decir, quién iba a pensar de los judíos en esa época que de Belén iba a salir algo bueno? Inclusive, cuando Jesús está vivo, muchos hablan de que va a salir bueno de Belén. Entonces, así era. Todo lo que profetizan los profetas, lo que dicen los profetas, lo que dijeron en el Antiguo Testamento se cumple con la llegada de Jesús. Lo vemos aquí en Miqueas 5, 1, 2. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Señor, otra vez con mayúscula. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces Jesús estuvo desde el principio. Y lo vamos a ver también en Juan. Jesús estaba con Dios, estaba él haciendo absolutamente toda la creación. Y él iba a nacer en Belén, que era pequeñita y que pues era la más pequeñita de las familias de Judá, no importa, iba a nacer en esa ciudad. ¿Por qué? Porque así el Señor lo había decidido y se hizo realidad. En el capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Los ángeles no se le aparecieron a los principales de Israel, no se le aparecieron a los rabinos o a un rabino importante o a un sacerdote, no, se le aparecieron a esos pastores que guardaban las vigilias y que estaban en la noche con los rebaños. A esos se les aparecieron. ¿Por qué?
porque el Señor decidió que esos pastores recibieran esa noticia. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todos, para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este os servirá de señal. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer a los que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de que de lo que los pastores les decían. El Señor no llegó a la gente de alta sociedad y de alta alcurnia para que fueran a ver lo que estaba pasando. El Señor llegó a esos pastores que estaban con las ovejas para que ellos vieran la gran maravilla que había sucedido. El Señor estaba llegando a la tierra y estaba en esta tierra en ese momento. Jesús es llevado al templo. Dice así, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Eso está en capítulo 2, versículos 25 al 26, 28 y del 30 al 32. ¿Qué está pasando acá? Hay un hombre muy anciano que se llama Simeón, que era un hombre justo, que él sabía, que conocía las escrituras y sabía que que venía ese consolador, ¿cierto? Que venía ese salvador y lo esperaba. Cuando él estaba, como él tenía esa certeza, el Espíritu Santo viene sobre él y le revela que no iba a morirse antes de que viera a ese Señor que vendía esta tierra, al ungido del Señor. ¿Y qué hace Simeón cuando ve a Jesús? Lo carga, lo tiene entre sus brazos y bendice a Dios porque se da cuenta que ese es el Salvador. Las personas del común, por la gracia del Espíritu Santo, por la gracia que Dios derrama sobre ellos, entienden algo tan perfecto y tan misterioso, guardado por tantos siglos, con la llegada de Jesús. Dice en los versículos 36 y 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Es decir, Ana también sabía que ese Jesús era la promesa que el Señor había hecho desde el Antiguo Testamento. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. O sea, ese Jesús que estaba profetizado había llegado a la tierra. Y ese Jesús obviamente crecía, es un niño, tiene que pasar por todos los periodos porque era hombre, entonces va a pasar por todos los periodos que vivimos nosotros normalmente y se fortalece y se llena de sabiduría y la gracia de Dios está siempre sobre él. Vamos ahora a ver el regreso a Nazaret y la subida al templo de Jerusalén. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús está en la tierra y Jesús va al templo y empieza a hablar con esos doctores de la ley. Él los oye y además les pregunta. Él no se queda callado, él les hace preguntas. Él quiere saber qué es lo que saben ellos y está cada día adquiriendo más sabiduría y adquiriendo estatura, no solamente estatura física, sino estatura
a nivel intelectual, está en estatura espiritual, está cada vez más unido con su Padre y quiere pues servir a esos hombres, servirnos a nosotros. Ya aparece Juan el Bautista, eso está en el capítulo 3, versículos del 1 al 38. Dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Lo que está haciendo Juan es una tarea titánica. Juan lo que está haciendo es mostrándole al pueblo que todos somos pecadores, mostrándole al pueblo que están haciendo las cosas mal, mostrándole al pueblo que tiene que haber un cambio de verdad y que ellos tienen que ir por esa senda que ha puesto el Señor. Y eso no tenía que ser fácil, o sea, era una tarea muy difícil. Y más en ese Israel que ya hemos visto que recibió millones de profecías y que no obedecían, que todas las veces volvía por el mal camino. O sea, Juan le está hablando a un pueblo rebelde, diciéndoles que va a venir ese Mesías y que tienen que hacer un cambio en sus vidas y que tienen que arrepentirse. No es una tarea fácil, pero él sabe que es el propósito divino y lo cumple. Dice Juan, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Qué pasa si después de que nosotros conocemos al Señor, sabemos que Él está ahí, sabemos de su sacrificio, que murió en la cruz por nosotros, que resucitó al tercer día, que está sentado a la derecha del Padre, decidimos que hacemos oídos sordos y no queremos tener una nueva vida, no queremos obedecer lo que Él nos dice, queremos hacer lo que nos parece, pues simplemente vamos a ser cortados como esos árboles, porque el hacha ya está a la raíz de esos árboles y no vamos a dar buen fruto y nos van a echar al fuego. Eso es el resumen de la predicación de Juan el Bautista, que es lo que nosotros hacemos ahora. Es difundir la palabra para que cada cual tome la decisión que tenga que tomar. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, Juan les está hablando de ser bondadosos, de ser generosos, de arrepentirse, de cambiar. Y eso es lo que el pueblo tiene que hacer, porque él tiene que dejar allanado el terreno para cuando venga el Señor. Y sabemos que cuando viene el Señor, la cosa no es que vaya a ser muy diferente y que lo vayan a aceptar muy bien. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, él está hablando de Jesús. Ese que viene va a hacer cambios más, o sea, un cambio radical versus lo que está haciendo Juan, porque Juan te está diciendo que bautiza en agua, pero que el que viene después de él no es digno de desatar su correa y va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, que eso es lo que hace el Señor cuando nosotros recibimos el bautismo. Y cuando viene Jesús, Él va a quemar la paja en el fuego que nunca se apagará. Va a recoger el trigo, va a recoger lo bueno, y lo malo nunca se va a apagar, porque va a seguir quemando por toda la eternidad. Dice en el capítulo 3, versículos 19 al 20. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Eso lo vimos también en los 2 evangelios anteriores, como Herodes, pues porque tenía poder, hacía lo que quería, y a pesar de que sabía que Juan era un profeta, que Juan era muy importante, inclusive pensaba que era el Cristo, que Juan era el Cristo, no le importó, y como estaba cometiendo pecado, y la mujer de su hermano, estaba con la mujer de su hermano, y ella le había pedido que encerrara a Juan, lo hizo así. Dice en los versículos 21 al 22, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado.
Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea, esto es Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes, está bautizándose como se bautizan todas las personas a las que Juan les hablaba y que creían. Está haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque así tenía que hacerse. Y Jesús vino para cumplir las escrituras. Hasta la última cosa se cumplió con Jesús. Seguimos con la presentación del Mesías Jesús, que está en los capítulos 4, 5 y 6. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Esa fue la primera tentación del diablo o sea, que diciéndole a Jesús que, pues que, ¿por qué no le dicen las piedras que se conviertan en pan? Que eso no tiene nada, que haga el milagrito ahí, que él se mueva. Pero sabemos que Jesús no se iba a dejar tentar. Dice después que la segunda tentación: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Segunda tentación. Y la tercera tentación: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces tu pie con piedra. O sea, el diablo está tentando a Jesús, esto ya lo vimos. El diablo pretende entregarle el mundo a Jesús. Si Jesús lo obedece, resulta que Jesús es sabio, tiene la sabiduría divina, está en permanente contacto con el Padre y no se va a dejar tentar por lo que le está diciendo en ese momento el diablo. Dice en el capítulo 4, versículos 14 al 15: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Jesús, yo creo que debió ser maravilloso escuchar a Jesús, porque un hombre que hablaba con esa sabiduría, pero además con esa simpleza, o sea, de una manera que lo entendían todos. Nadie podía decir que de Jesús era difícil de entender porque él hablaba y la gente lo entendía. Y él, la fama empezó a difundirse. Todo el mundo sabía que venía Jesús y lo buscaban, estaban todo el tiempo al lado de él, oprimiéndolo, porque sabían que era alguien especial. Y eso causó los celos que causó en los principales, en los que se creían que tenían la verdad revelada de las escrituras, que eran sacerdotes, entonces tenían el derecho de decir y de explicar a la gente las cosas, así no las entendieran y se las explicaran mal, lo hacían. Entonces, ya Jesús aquí empieza a tener una fama que es una fama que dice: pero ¿cómo así? ¿Este señor de dónde está saliendo con esta sabiduría? Y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso fue lo que vino a mostrar Jesús. Ese es su evangelio. Él estaba aquí para dar buenas nuevas a los pobres, para mostrarles a los pobres que no son pobres, que no crean que son pobres, que ellos son ricos, si ellos tienen a Jesús en sus vidas, que que a los que están quebrantados de corazón, Él los sana. Y no solamente los que están quebrantados del corazón por tristeza, sino también los que tienen enfermedades. Él vino acá a sanarnos. Él vino acá a llenarnos y hacernos libres, libres de la enfermedad, libres de la tristeza, a pregonar libertad a los cautivos, los que están en la cárcel, pero los que también tienen una cárcel en sus vidas, que tienen penas y cosas terribles en sus vidas. Él vino a liberarnos. Dar vista a los ciegos, no solo los ciegos físicos, sino los ciegos espirituales, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Más claro no podía estar. Y eso lo había dicho ya Isaías. Él lo estaba leyendo, él lo lee del libro de Isaías,
y lee exactamente esas palabras. Cuando le dan para que el día de reposo, estando en la sinagoga, él explique eso. Y dice así, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Estaba Jesús mostrando lo que estaba haciendo, estaba dejando claro que estaba cumpliendo él esa profecía de Isaías. Y las personas seguían pensando, ¿y este es el hijo de José? ¿Cómo tiene eso? ¿De dónde sale todo lo que está diciendo? A pesar de que habían visto, porque creían y lo glorificaban, pero siguen como con la incredulidad de qué pasa acá, ¿por qué él hace esto? Es el hijo de José, José es un carpintero, o sea, aquí ¿qué pasa? Que a veces nos puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué más pasa dentro de estos capítulos 4 y 5? Jesús cura a un endemoniado y nos vuelve a mostrar que tiene poder sobre los demonios. Hemos visto en los evangelios anteriores cómo nos muestran ese poder, que ese poder de Jesús está sobre todas las cosas. Jesús sana a la suegra de Pedro, tiene poder sobre la enfermedad, además. Jesús recorría Galilea dejando claro que sus palabras eran corroboradas por hechos. Eso lo vimos muy bien en los dos evangelios pasados, donde el Señor decía algo y lo mostraba con una acción. O sea, él no se quedaba con decir yo soy, sino yo soy el pan de vida y después podía alimentar a la multitud. Yo soy el que sano y sanaba a los enfermos. A los ciegos les da la vista. No solamente los ciegos físicos, sino los ciegos espirituales. Aquí otra vez Lucas va a dejar claro que ese recorrido que va haciendo Jesús va mostrando con acciones cómo él tiene poder sobre todo. Cerca de Jesús descubrimos quiénes somos realmente. Eso lo descubrió Pedro en los versículos, en el capítulo 5, versículo 8. Pedro descubre quiénes somos realmente. Esa es una tarea, ir a leer Lucas 5, 8. Además hay una curación de un leproso y él cura al leproso y se aparta a lugares desiertos para orar y para tener esa comunicación estrecha con el Padre. Que nosotros tengamos la posibilidad de, si estamos en una reunión, poder salir un momentico, si estamos trabajando, tomarnos un espacio para salir y hablar con el Señor. Eso es maravilloso, es escuchar su voz, es poder decir lo que uno está pensando y poder pedirle ayuda en lo que uno necesite y Él va a estar ahí con nosotros. Jesús además tiene autoridad sobre la enfermedad, que ya lo vimos con la suegra de Pedro, y perdona los pecados. Eso lo vimos, ya lo habíamos visto en los otros evangelios, cuando cura al paralítico y además le perdona los pecados. La autoridad del Mesías hace que él pueda llamar a todos. Y ahí lo vemos en el episodio de Mateo Leví, que se suponía pues que era odiado por todos los judíos, él lo llama y Mateo Leví lo sigue. Escribe después el Evangelio de Mateo. Entonces lo que vemos es que el Señor tiene poder, el Señor es capaz de salvar al que sea, haya cometido los pecados que haya cometido. Nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Nosotros lo que hacemos es aceptar ese llamado del Señor y lo que hayamos hecho queda atrás. ¿Por qué? Porque Jesús murió por ese pecado y Jesús nos perdona. ¿Qué pasa si soy un pecador y decido no hacer nada, quedarme como estoy y seguir en mi vida? Pues simplemente me moriré en ese fuego por siempre, no moriré, seguiré por siempre en ese fuego eterno, porque yo decidí no tomar la decisión. Jesús dice, deja todo y sígueme, aunque hayas tenido un pasado malo. También puede ser malvado por la acción del Mesías. También puede ser salvado por la acción del Mesías. El Señor está aquí para salvarnos. El Señor vino a esta tierra para mostrar que nos ama tanto que fue capaz de hacerse hombre para morir por nosotros, para derramar su sangre, para lavar y limpiar nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay la limpieza de pecados, no hay pacto, y el Señor quería que nosotros tomáramos una decisión. En este momento tenemos la posibilidad de tomar esa decisión y aceptarlo, que no se nos haga tarde para hacerlo. Vamos a dejar hoy hasta acá. La idea es que sigamos repasando la próxima semana lo que nos queda del Evangelio de Lucas y que entendamos que estar en el camino del Señor es tomar una decisión y es una decisión que nos lleva a ser nuevas criaturas. No es que nosotros tomemos la decisión de cambiar, es que el Señor nos va cambiando y nos va mostrando cosas de nuestra vieja vida, de nuestra vida antigua, que tenemos que cambiar. Y Él nos va llevando de la mano para hacer esos cambios que se requieren. Entonces, que el Señor les bendiga, que tengan un feliz resto de fin de semana y una buena semana, una nueva buena semana, y nos vemos en 8 días.